Óscar, tenemos aquí pila. Sí, ¿se me oye? Bueno, pues muchísimas gracias, señores y señores. Tenemos una conferencia estupenda esta tarde. No es una conferencia, es un viaje largo, viaje emocionante, un viaje espectacular, ¿verdad? Es un viaje que vamos a hacer acompañados de... Ay, madre mía. Sí. Perdonad, Nada, tranquilo. De Antonio García Portas, que es un conocedor y aficionado. Es la mejor forma de ser conocedor, ser aficionado de los ferrocarriles. Y claro, es un viaje, pues, en Estados Unidos, una nación muy grande, un viaje de más de 2.000 kilómetros. Más de 2.000 kilómetros de norte a sur, desde el centro de Estados Unidos hasta la frontera de Canadá. Pero bueno, más o menos me vais siguiendo, ¿verdad? Es muy interesante la historia del ferrocarril en Estados Unidos porque ha tenido una evolución muy distinta a la nuestra en Europa. En Europa muy pronto los ferrocarriles fueron nacionalizados. Sin embargo, en Estados Unidos no fue así. Y entonces, en ese régimen de libertad de explotación, pues bueno, no, por las razones que sean, y será muy largo de explicar, y más después otras razones, pues en cierto momento se abandonó la explotación, se iba a abandonar, o se abandonó prácticamente el servicio a viajeros por ferrocarril, que parece mentira. Y en ese momento fue cuando el Estado se hizo cargo del servicio. Y bueno, también tenemos otro elemento muy configurador de todo este sistema de transporte, que son las montañas. Las grandes montañas, las rocosas, que es una cadena inmensa y que vamos a ver muchas fotografías espectaculares de la montaña. Bueno, pues no vamos a perder mucho más tiempo. Perdonar que pues, nos ha pillado un poquito así, sin mucha preparación, pero bueno, ahora yo creo que os vamos a compensar con una charla estupenda y bueno, pues vamos hacia allá. Vale, muy bien. Ya estoy aquí. Muchas gracias, Gabriel, por tus palabras, muchas gracias a los asistentes por su compañía y muchas gracias a la Universidad Carmen de Michelena por brindarme la oportunidad de contaros lo que significa el ferrocarril como progreso. Y a la vez que significa progreso, también significa que con él podemos viajar, conocer otras culturas, otros países y otros países y otras culturas. Vamos a hacer un viaje, como os ha dicho Gabriel, a través de las rocosas. Vamos a empezar en el cañón del Colorado, que recibe el nombre del río, perdón, en el cañón del río Colorado que recibe el nombre de Glenwood, que está en el sur, y vamos a subir a lo largo de 1.800 kilómetros hasta casi la frontera con Canadá en el Marías Pass. Las montañas rocosas surgieron por el choque de placas tectónicas que levantaron el terreno, después se cuarteó, a continuación llegaron las glaciaciones, después el deshielo, las lluvias, la acción de los volcanes. Todo eso contribuyó a formar un relieve como el que podemos ver en la imagen, que está tomada en el Parque Nacional de los Glaciares, que hace frontera con Canadá. Aquí hay cumbres que rondan y superan los 3.000 metros de altitud y hay aproximadamente unos 700.000 lagos y tiene una superficie de unos 4.000 kilómetros cuadrados. He dibujado este pequeño mapa en el cual lo que vemos dentro de un trazado verde son las rocosas. No siguen el eje norte-sur, sino que empiezan en el sur y se van hacia noroeste y luego se prolongan en Canadá, pero ahí nosotros no vamos a entrar porque ya tenemos mucho viaje por delante. Y luego tenemos la cordillera, hay cordilleras de montañas que están pegadas a la costa del Océano Pacífico al oeste. Entonces, por las dominantes de las borrascas que vienen desde el oeste y van hacia el este, como en nuestro país, las nubes cargadas de agua del Pacífico descargan toda su agua
en la cordillera litoral, en la vertiente oeste. Entonces ahí es donde existen los grandes bosques de los pinos de Oregón y las secuoyas de California. A continuación, ya no queda agua, se la han gastado toda y es un desierto. Después de varios centenares de kilómetros, llegan las montañas rocosas y con su elevación favorecen la formación de nubes y vuelve a llover, se vuelve a provocar la lluvia. Entonces, y de ahí los extensos bosques y los lagos que hay en las rocosas. Este es un ejemplo del paisaje desértico que hay entre las cordilleras litorales del Pacífico y las rocosas. De norte a sur del estado de Washington, incluso en Canadá también tiene su desierto, hasta que enlaza con México, que es otro desierto, toda esa zona. Puede variar el color del terreno por la composición de los minerales que tenga, pero el paisaje es así, no hay árboles. Es muy difícil que haya vida porque prácticamente no hay agua. En la costa, perdón, en la vertiente este de las rocosas está influenciada también por los vientos fríos que vienen del norte de Canadá. Durante el invierno lo que hacen es que provocan intensas nevadas, se acumulan grandes cantidades de nieve. En una noche se pueden llegar a acumular 4 o 5 metros de nieve. Y luego en verano esa masa de aire frío puede chocar con una masa de aire caliente que venga del Golfo de México, que está cargado de humedad. Y entonces provoca violentas tormentas e incluso tornados. Por el tema del calentamiento global que estamos sufriendo todos, pues ha habido una alteración de este fenómeno de los tornados. Antes era exclusivo de la pradera y actualmente ya también se dan tornados en las rocosas, como el que veis aquí, que íbamos de viaje y tuvimos la suerte que no evolucionó hacia tornado, pero os puedo decir que la tormenta que tuvimos que pasar fue impresionante porque no había otra, es decir, teníamos que ir en la dirección de la tormenta sí o sí. Entonces, entró el coche, precauciones a tomar, móviles apagados, tampoco sirven de nada porque no hay cobertura, la radio del coche apagada, ventanillas cerradas y no tocar ningún elemento metálico del coche y a seguir camino. Y bueno, pudimos pasar la tormenta, aunque fue realmente espectacular. Al día anterior había habido un tornado en esta zona y al día siguiente fue el diluvio universal. O sea, no sé, si llegara a caer 400 litros de agua por metro cuadrado, no cayó nada. Pero todo esto, os comento, es producto de la alteración del clima que está sufriendo el mundo. Las rocosas, tanto por la gran cantidad de nieve que tienen acumulada como por la cantidad de lluvia que cae, es el origen de grandes ríos, el Colorado, el Arkansas, el Río Grande y el Missouri, que es el de la foto. Este río, en sus inicios, desembocaba en la bahía de Hudson, en Canadá, muy al norte. Pero en la última glaciación, al bajar los hielos, lo que hicieron fue cortar el paso del agua, no podía seguir más adelante. Entonces el agua, mirando hacia el norte, describió una gran U, buscando una salida natural, y se convirtió en el afluente del Mississippi. Cuando se retiraron los hielos, el Missouri ya no recobró su antiguo cauce, sino que se quedó como afluente como lo conocemos hoy en día. En las rocosas vivieron las primeras naciones. Hubo varias tribus que se asentaron en esa zona, vivían primero de la pesca, y cuando a través del hombre blanco llegó el caballo, empezaron a cazar búfalos. Pero mientras tanto la caza era menor y sobre todo de pescado. Tenían asentamientos estables. En verano vivían en la zona de la montaña y en invierno se desplazaban a las zonas de las praderas. Unas tribus eran más belicosas, más dominantes que otras, y entonces había luchas entre ellas. Tampoco mucho, pero sí hubo enfrentamiento de los testimonios que han quedado escritos o de la transmisión oral. Pero bueno, podían vivir y no pasaba nada, porque había extensión para todos y recursos suficientes para todos. Hasta que llegó el hombre blanco. Primero fueron poco a poco los exploradores, los primeros cazadores. Después llegaron los pioneros, que ya asentaron sus primeras casas, y a continuación la gran avalancha, que del hombre blanco, que lo que hizo fue desplazar a las tribus de las primeras naciones,
las expulsó de sus territorios, cuando no las aniquiló. Una vez asentado el hombre blanco, pues el Atlántico lo tenía muy lejos, lejísimos. Entonces su salida natural era, aunque fuera atravesando el desierto, era buscar el Pacífico. Y utilizaron las caballerías primero, y luego, en cuanto pudieron, construyeron barcos, los famosos barcos de paleta, que utilizaban los grandes ríos, sobre todo el Snake y el río Columbia, que es el de la foto, un río kilométrico, tiene 2.000 o 3.000 kilómetros de longitud, que tiene su nacimiento en Canadá y desemboca en Oregón, por el Pacífico. Y todo esto se mantuvo así hasta que llegó el ferrocarril. El ferrocarril se implantó en Estados Unidos, en la costa este, en el año 1830, y a partir de ahí fue evolucionando. Y fue el 10 de mayo de 1869 cuando se unieron los carriles procedentes del este y del oeste. Entonces las dos costas quedaron conectadas en un lugar que se llama Promontory Point, que es este, que está en el estado de Utah, al norte del Gran Lago Salado. ¿Eso qué significó? Pues significó el comienzo del relanzamiento económico de la nación, porque hasta esa fecha cualquier mercancía pesada que tuviera que ir de una costa a otra tenía que doblar el Cabo de Hornos, porque recordemos que el Canal de Panamá no se inauguró hasta muchos años más tarde, en 1914. Este lugar ahora es Parque Nacional, y de mayo a septiembre todos los días encienden una de las dos locomotoras de vapor que tienen y hacen una exhibición ante el público que quiere visitarlo de cómo pusieron la última escarpia, que ha sido motivo incluso de películas. Tenemos el mapa completo de Estados Unidos con sus líneas ferroviarias. Entonces vemos una gran aglomeración en la zona de la mitad hacia el este. Y tienen casi todas las líneas su epicentro en la ciudad de Chicago, que está ahí. Ahí está Chicago. ¿Por qué? Porque ahí se dieron las circunstancias favorables para que se asentaran las primeras acerías. No una, sino 3, 4, 5, muchísimas acerías, y a su vez esas acerías llevaban anexas toda la industria que les tiene que aportar material o consume sus materiales. Por lo tanto, todo el ferrocarril se concentró en la zona de Chicago. Y vemos que en la zona de... y vemos que en la zona de las Rocosas, que es esta zona de aquí, hay muy pocas líneas de ferrocarril. Ahora iremos viendo el porqué. La costa del Pacífico es muy abrupta, tiene 1.850 kilómetros aproximadamente y prácticamente no tiene grandes aglomeraciones urbanas, excepto Los Ángeles, San Francisco y luego 1.300 kilómetros más al norte, la área metropolitana de Seattle y Tacoma. El resto hay pueblos, pero no hay grandes ciudades. Por lo abrupto que es la costa, solamente tienen 4 puertos que tengan calado para que atraquen los grandes buques. Tenemos Los Ángeles, que queda fuera del ámbito de nuestra charla, San Francisco, Portland y Seattle-Tacoma. Esta es la entrada a la bahía de San Francisco. El Pacífico lo tenemos a la izquierda y el buque con sus contenedores está entrando en la bahía de San Francisco, que queda a nuestra derecha. San Francisco en sí no tiene su puerto, pero no tiene grandes instalaciones portuarias y no puede acoger grandes barcos, pero sí en las instalaciones que hay en la bahía de San Francisco, sobre todo en lo que es, por así decirlo, la orilla este, que es donde está Oakland. Ahí sí hay grandes terminales y es donde van los buques a coger y soltar mercancías. Este es el puerto de Portland, que está en el río Columbia, pero a 100 kilómetros de la costa. Es exactamente igual que lo que le ocurre al puerto de Hamburgo en Alemania, que está a 100 kilómetros también de la costa. Es un puerto muy activo, pero así como el Elba en Hamburgo es de navegación muy fácil porque apenas arrastra sedimentos, el río Columbia arrastra una gran cantidad de sedimentos. Entonces la navegación es muy complicada y los prácticos son verdaderos profesionales que están
siempre pendientes de dónde están los bancos de arena, que además están cambiando continuamente de posición, para guiar a los buques y que no encallen. La ciudad de Portland tiene más puentes que Venecia, y los tiene de todo tipo, porque tienen que ser levadizos para que puedan pasar los barcos, porque además del propio cauce del río Columbia, han construido canales donde poner los muelles para la carga y descarga de mercancía, cereales, productos químicos, lo que sea. Y luego hemos llegado al punto más al norte, que es el área de Seattle-Tacoma, aunque esto no es Seattle-Tacoma, pero tiene su historia. El Pacífico lo tenemos a la izquierda y a nuestra derecha estaría Seattle-Tacoma. Justo enfrente, en la línea justo allá perdido en el horizonte, está la isla de Vancouver. Y esto se llama Port Ángeles. Y se llama así porque por aquí anduvo un griego que se llama Juan de Fuca, que trabajó a las órdenes de Carlos V y Felipe II para cartografiar esta zona de la costa norteamericana en busca del famoso paso del noroeste que permitiría ir a la India o Asia sin tener que dar la vuelta por el Cabo de Hornos. Entonces, en esa época lo cartografió y se encontró con Vancouver, que era otro cartógrafo y geógrafo inglés. Cuando estaban los dos allí, Inglaterra y España entraron en guerra. Ellos se enteraron y dijeron, bueno, pero nosotros somos geógrafos, así que nosotros a lo nuestro. Y siguieron levantando sus planos y colaborando entre ellos. De hecho, Juan de Fuca ayudó mucho a Vancouver. Tanto es así que cuando tenían que poner los nombres de los cabos, de los golfos, de los ríos de la costa, pues se ponían de acuerdo. Y Vancouver le dijo, la isla se va a llamar Juan de Fuca, y así lo escrituró en sus planos y en su documentación. Muy bien, cuando esa documentación llegó a Inglaterra, dijeron que un jamón, que se llamaba Vancouver y se acabó, y no había vuelta atrás. Quiere decir que ellos pusieron todo de su parte para llevar adelante su buen trabajo de cartografía. Otro dato de Juan de Fuca es que cuando pasó por delante de la desembocadura del río Columbia que acabamos de hablar, la cartografió. Y 300 años después, los exploradores norteamericanos Lewis y Clark, sobre los que se han hecho películas sobre ellos, que buscaban un paso para acceder desde la pradera hacia la costa del Pacífico, pues encontraron un gran río y descendieron por él. Y supieron dónde estaban gracias a la copia que tenían del plano de Juan de Fuca. Esta ciudad, que se llama Port Ángeles, la utilizó Juan de Fuca para resguardar sus naves, y Vancouver también, porque aunque es un canal que está relativamente abierto a las tempestades del Pacífico, pues ahí se dan las circunstancias, X las que sea, por las cuales las naves pueden fondear y no chocar unas contra otras aunque haya una tempestad. Y paseando por esta ciudad nos encontramos en la pared de un taller que reparaban motos este cartelito, y me llamó la atención el galeón, que no es un barco típico de allí, y todavía más me llamó la atención que ahí tiene la bandera española, en reconocimiento, y todavía recuerda que por allí hubo un señor que se llamaba Juan de Fuca. Bueno, una vez que se había unido las vías del este y del oeste, las grandes compañías ferroviarias dijeron, este es nuestro negocio, tenemos que conectar Chicago, que es el centro ferroviario del país, con los puertos. Entonces, cada compañía ferroviaria, como rivalizaban unas con otras en rapidez, en tarifas, en lo que sea, pues cada una de ellas buscó un paso por las rocosas, la que para él era más favorable para llegar al puerto que él quería. Entonces, por aquí, por el norte, ahí tenemos 3 pasos que utilizaron las compañías de Great Northern, Northern Pacific y Milwaukee Road. Más adelante, más hacia abajo, esta de Union Pacific. Y estas de aquí, de Denver, Río Grande. Hubo otras compañías que también tenían sus pasos más hacia el sur, pero es que
tenemos que delimitar la charla porque si no nos extenderíamos. Bien, una vez que ya tenían abiertos los pasos, empezaron a mover sus trenes con las que hoy consideramos vetustas, locomotoras de vapor, pero que en su día fueron muy eficaces. En los años 40 la tracción de vapor prácticamente estaba en su cenit, pero ya empezaba el declive, porque ya empezaban las primeras locomotoras diésel. Construyeron las primeras locomotoras diésel, esto se puede considerar la primera generación de locomotoras diésel norteamericanas, que tenían unos 1.200 caballos de potencia, un motor diésel y una dinamo que generaba corriente continua para los motores, uno en cada eje, que lleva uno en cada eje, un motor de corriente continua. Al poco tiempo llegó la siguiente generación de locomotoras diésel, que eran de unos 2.000 caballos. Tanto unas como otras devoraban combustible, o sea, eran insaciables. Bien, pasaron los años y llegó la tercera generación, que son las dos locomotoras de la izquierda. 3.000 caballos, va aumentando la potencia, pero siguen devorando combustible. Para ahorrarlo, Union Pacific, por ejemplo, construyó locomotoras accionadas por gas, es decir, quemaban gas para que ese gas generara electricidad para los motores eléctricos que llevan en los ejes. Lo experimentaron, lo tuvieron en pruebas, pero no era demasiado caro para construirlo a gran escala. Pero siguieron trabajando en ello, aunque después lo abandonaron. Lo que sí siguió adelante fue la tracción de motor diésel con dinamo y motores de corriente continua que hemos visto al principio. En los años 90 se estableció para los vehículos terrestres que no circulan por carretera una legislación para limitar la emisión de gases contaminantes, igual que ahora tenemos con los coches, pues en los 90 para ese tipo de vehículos. Y entonces, los vehículos que no circulan por la carretera son los vehículos de maquinaria agrícola, la maquinaria de obras públicas y las locomotoras. Entonces, los ingenieros norteamericanos se pusieron a investigar y a desarrollar generaciones de motores diésel cada vez más eficaces. Uno detrás de otro era más eficaz que el otro. Para reducir el combustible, y para ello, ¿qué hicieron? Diseñaron los inyectores, diseñaron la velocidad prefijada, diseñaron la velocidad máxima, los frenos de recuperación. Muchos de esos avances que después se han aplicado a la industria del automóvil que llevamos en nuestros coches. Primero se han probado y experimentado en estas locomotoras. Esta locomotora que estamos viendo es la más extendida actualmente en Estados Unidos. Hay unas 17.000 como esta. Tiene una potencia de 4.400 caballos y ya tiene software que gestiona toda la maquinaria que lleva la locomotora para que el gasto de combustible sea el mínimo y que emita el mínimo de partículas nocivas a la atmósfera. Tanto es así que establecieron el plan Tier 1, 2, 3 y 4. Esta es del plan 4 y ha conseguido, entre que han aumentado la potencia, con lo cual han podido aumentar la longitud de los trenes. Emiten menos gases porque consumen menos. Actualmente el ferrocarril norteamericano consume un 90% menos de lo que consumía en el año 90. Y van a más, porque ya tienen probadas y experimentadas y probadas locomotoras híbridas. Y ya están construyendo la primera generación de locomotoras de este mismo diseño y de 4.400 caballos que van a funcionar con acumuladores. Y en el año 2021 se pondrá en marcha la primera de 12. Calculan que en 8 horas cargará las baterías de este monstruito, que tiene 20 metros de largo. Aquí en la foto no se puede apreciar, pero tiene 20 metros de largo. Luego tendrán una recarga rápida de 4 horas y que les permitirá recorrer 350 kilómetros extra. Y eso sí, para que no se quede parada en medio del páramo, en medio de la pradera, porque le ha faltado la corriente, lo que ya tienen muy en cuenta que van a funcionar en parejas con locomotoras diésel. Es decir, irán una diésel convencional y una de acumuladores.
Cuando el trazado sea favorable, y tirará la diésel y la eléctrica irá remolcada. Cuando venga una pendiente, entrará en funcionamiento y aportará su potencia la de acumuladores. Cuando venga una cuesta abajo, los motores de acumuladores trabajarán como generadores de corriente y cargarán las baterías. Los trenes de viajeros en Estados Unidos tienen su particularidad desde los inicios, y es que prescindieron de los ejes. Aquí nosotros durante muchísimos años hemos viajado en coches de ejes que eran incomodísimos. Ellos, de entrada, utilizaban los coches con bogies, es decir, 2 o más ruedas, 2 o más ejes articulados. Los primeros construían de madera todo, absolutamente todo, menos las ruedas, claro. Y como muy bien ha comentado Gabriel, llegó un momento en que acumulaban tales pérdidas las compañías ferroviarias por el transporte de viajeros que en el año 1971 dijeron que suprimían el servicio y lo suprimieron. Entonces el gobierno generó una empresa estatal que tiene el 51% de las acciones, que se llama Amtrak, y esa empresa es la que se ha encargado de hacer los recorridos de larga distancia, que son los que veis en colorines en el plano. Solamente hacen determinados servicios, no hacen todos, con respecto a lo que había antes. Estos son los coches actuales de Amtrak, son coches metálicos, construidos con tecnología BUT, es decir, acanalados, de acero inoxidable. Es una técnica que está patentada para evitar que se deforme el coche y que se hieran o mueran los viajeros en caso de impacto o que descargue el tren. La normativa estatal norteamericana con respecto a los trenes de viajeros es muy rigurosa, y si un vehículo tiene que ser más pesado, que lo sea, pero lo primero es la seguridad del viajero. Dicen, hombre, sí, pero ¿y si mejoramos la seguridad de la vía, podremos hacer vehículos más ligeros? Sí. Os pongo un ejemplo. Nosotros, cuando pusimos en servicio como país el AVE de Madrid-Sevilla, les compramos los trenes a los franceses. Ese mismo tren lo tienen los americanos, que lo llaman Acela, y hace el corredor de la costa este, entre Boston y Washington. Ese mismo tren. En España pesa 300 toneladas la composición completa, y en Estados Unidos pesa 560 toneladas. Porque se tiene que ajustar a la normativa de su país. Y luego, ¿qué ocurre? Pues que el tren de Acela no es tan rápido como el nuestro, consume energía eléctrica a chorros, pero bueno, es su forma de entender y de ordenar la vida de su país. Ahora vamos a hablar de los trenes de mercancías. Los trenes de mercancías son distintos a los nuestros. Transportan todo tipo de carga, carbón, derivados del petróleo, biocombustibles, cereales, madera en bruto, madera cortada, pero no vamos a entrar en describir cada uno de los vehículos porque nos llevaría mucho tiempo. Lo que nos vamos a centrar es en 3 o 4 puntos que lo hacen diferente al ferrocarril europeo. Uno de ellos es que si necesitan una máquina, ponen una, que necesitan 2, 3, 4, las que hagan falta para que el tren se mueva. Cuando han salvado el obstáculo natural, pues quitan las máquinas que les sobran. Lo hacen con relativa agilidad y facilidad. Los trenes son larguísimos. Aquí veis, se pierde allá la máquina y esto es una parte del tren. Los trenes normalmente son de 140 vagones, 140, 145, 147 vagones. Sin contar las locomotoras, miden 1,8 km de longitud. Nuestros trenes de mercancías, los que vemos por aquí, miden 300 metros. Y eso ya no es, comparando ya vemos las enormes dimensiones. Cuando estás en un paso a nivel, te puedes estar 10 minutos viendo pasar un vagón y otro vagón y otro vagón. De hecho, algunos vagones, o muchos vagones, llevan pintados en los laterales de la caja bandas fosforescentes tipo catadióticos, porque como hay miles de pasos a nivel, si tú llegas con tu automóvil de noche a un paso a nivel o está lloviendo, todavía peor, y la máquina ha pasado hace 5 minutos,
pues tú no oyes nada, no oyes el sonido de la locomotora, como aquí, y sin embargo está pasando el tren. Entonces es una manera de llamar la atención a los... Hace 5 años probaron un tren de mercancías desde Chicago hasta Los Ángeles de 5 kilómetros de longitud, con 7 locomotoras. Como calcularon que tenía que llegar a Los Ángeles un domingo a las 2 de la tarde, que es cuando menos tráfico hay. Lo anunciaron en todos los medios de comunicación. Que va a pasar este tren, que no se preocupe, que no sé qué. Bueno, pues el tren llegó con 3 horas de retraso, llegó a las 5 de la tarde, era hora punta de regreso de los ciudadanos de Los Ángeles a su casa, y nos pasan a nivel, y un vagón, y otro vagón, y otro vagón. Dependía del sitio y de la velocidad que llevaba el tren, entre 25 y 45 minutos pasando un tren. Hubo quien, como son tan habituales, desde el coche, como son tan habituales entre las costumbres norteamericanas, desde el coche llamó a su abogado y plantó la denuncia a la compañía ferroviaria. Porque le provocaba estrés ver pasar un vagón detrás de otro. Bueno, las locomotoras que os he comentado que pongan las que hagan falta, a veces las intercalan también en medio de la composición o incluso las ponen al final de la composición y van empujando como esas 2 máquinas de ahí. Pero solamente llevan 2 maquinistas y van en la primera locomotora, da igual las máquinas que haya. El resto de las locomotoras funcionan de forma sincronizada vía radio. Otro hecho diferenciador es el transporte de contenedores de forma apilada. Los vagones son de piso rebajado y entonces los pueden apilar uno encima de otro. Y te ves también trenes de 140 vagones llenos de contenedores así apilados, que son impresionantes. También otra singularidad es que transportan contenedores de 53 pies, como el que estáis viendo en la foto, que en Europa no se utilizan. Otro hecho singular, transportan aviones. La compañía Boeing tiene una factoría en Texas en la que fabrican los fuselajes y las derivas y lo transportan durante 3.000 kilómetros en ferrocarril hasta Seattle, cerca de Seattle, donde ahí está otra factoría de Boeing, donde termina de ensamblar el resto del avión, las alas, motores, todo el equipamiento y que salga volando. Entonces, estos aviones circulan o bien forman parte de un tren normal o como otro vagón más dentro de un tren de mercancías y otras veces forman trenes de aviones. Hará como 3 o 4 años un tren de estos de aviones completo, pasando por un desfiladero, había una tormenta impresionante o un desprendimiento, una avalancha de tierra y de rocas y se llevó parte del tren por delante. Sacó de la vía a 10 vagones, 3 de ellos terminaron en el fondo del río y los otros 3, pues bueno, pues unos tumbados por aquí, el otro tumbado para allá, tal. Los 3 que cayeron al agua los desguazaron in situ. Y se desplazaron hasta el lugar los ingenieros de Boeing y con aparatos de precisión midieron el fuselaje por si había habido alguna torsión. Todos los que estaban con torsiones los desguazaron, perdieron 10 aviones. El ferrocarril de Estados Unidos transporta muchísima mercancía por tren, transporta muchísima mercancía. Para hacernos una idea, nosotros en España Renfe transporta, como mucho del año que se da bien, un 4%. Aquí transportan entre el 35 y el 40%. Porque además de su tráfico interno, porque se traen productos de todas las fábricas que tienen en Asia, para ellos, automóviles en piezas, automóviles ya montados, cualquier cosa, los móviles, todo lo transportan por contenedor. Y para su uso personal, para su uso interno del país, también hay otro dato a tener en cuenta, y es que contenedores con destino a Europa, muchos de ellos es más barato que descarguen el contenedor en los puertos del Pacífico, los pasen al ferrocarril, atraviesen todo Estados Unidos y al llegar a los puertos de la costa este los vuelven a embarcar y de ahí a Europa. Eso es más barato y tiene menor duración de tiempo que si el buque baja al canal de Panamá y luego tiene que bordear todo el Golfo de México y subir a buscar la ruta hacia Europa.
Por ese motivo transporta tanta mercancía el ferrocarril norteamericano. Hemos dado unas pinceladas sobre lo que son las rocosas, hemos visto cómo funciona el ferrocarril, que es distinto al nuestro, y ahora vamos a empezar el viaje a través de las rocosas y vamos a ir de paso en paso. Y qué mejor manera que coger un tren del Denver Río Grande, una compañía que desapareció, en Colorado, que es donde hemos empezado, en el cañón de Glenwood. Bueno, pues un poquito más arriba del cañón de Glenwood está el túnel de Moffat. Es el paso más alto de las rocosas, el paso ferroviario. Está a 2.816 metros de altitud. Es un túnel que tiene 10 kilómetros de largo y lo construyeron en 4 años. Empezaron en 1923 y terminaron en el 27. Fue una obra muy costosa, pero ahorraba 350 kilómetros de recorrido con respecto a otras rutas, con lo cual la amortizaron enseguida. Y para construir este túnel siguieron el ejemplo que habían hecho los suizos para construir el túnel del Simplón. Es decir, construyeron la bóveda principal, a un costado y a un nivel más bajo otro túnel de menor sección que estaba conectado con la bóveda con el principal cada X metros para favorecer la ventilación, sacar escombros, aportar materiales y en todo túnel que se hace en una montaña sale agua por todas partes. Entonces aquí salía agua. Para evacuar el agua, esa agua la canalizaron y desde el primer momento, como es agua potable, la venden al consorcio de aguas de la ciudad de Denver para sus habitantes. Y siguen haciendo lo mismo, es decir, siguen aprovechando ese agua, no se desperdicia nada y se utiliza para consumo humano. Más luego, construyeron otro túnel encima, porque claro, el túnel de Simplón en Suiza era eléctrico, con locomotoras eléctricas, pero aquí, cuando lo inauguraron, eran locomotoras vapor y luego diésel. Entonces, construyeron encima de la bóveda principal, construyeron otro túnel, que se conecta cada X metros, cada pocos metros, con la bóveda principal. Si la bóveda, vamos a ver, si está el techo de la bóveda principal, aquí pusieron el tubo, y se conecta mediante tubos que están inclinados a 45 grados. Entonces, los gases y los humos de las locomotoras entran dentro de esos tubos a 45 grados y ascienden al tubo superior. Por física no retroceden. Si no tuviera 45 grados, retrocederían, pero de esta manera no pueden. Y luego le pusieron unas turbinas en ese tubo superior y hace de tiro y ventilan muy deprisa el túnel que tiene 10 kilómetros. Una vez ventilado, se han sacado todos los gases, puede pasar el siguiente tren, por lo tanto lo tienen que hacer. Y es muy eficiente. Con el paso de los años le pusieron puertas a las dos embocaduras de los túneles porque entonces favorece el tiro de las turbinas porque no le entra aire desde fuera. Y después le pusieron un sistema de lavado automático al paso de los trenes, porque claro, se acumula mucha suciedad y pasan por aquí trenes de viajeros, las ventanillas se quedan negras. Entonces justo antes de salir, en esa zona blanca, ahí está el túnel de lavado. Y a medida que pasa el tren, va soltando su chorro de agua y sale limpito. Bueno, el sistema de puertas que se abre y se cierra entre los aficionados norteamericanos es muy común. Es decir, se les olvidó abrir la puerta y otra vez se la han vuelto a llevar por delante. Es decir, que de vez en cuando llega el tren, nos han abierto las puertas y se lo lleva por delante. Cuando hicimos esta foto, pues como foto vale como documento testimonial, pero todo lleno de escombros, es que de ahí no nos estaba permitido el paso. No se podía pasar y además hacía pocos años que había habido los atentados de las Torres Gemelas y una de las primeras cosas que hicieron fue que estaba totalmente prohibido fotografiar los trenes en Estados Unidos y hay miles de aficionados que les encanta la fotografía y no pudieron. Algunos terminaron en la cárcel y no es broma, pero amigo, hubo un juez aficionado a los trenes y a la fotografía que dijo, yo me encargo de esto y lo soluciono, y presentó un recurso y lo ganó y lo publicaron todas las revistas que hay en Estados Unidos para que te llevaras la revista o te llevaras una fotocopia y si te detenía la policía, dijeras, sí, que lo puedo hacer, que hay un recurso que está ganado y que usted no me va a llevar a la cárcel. Bueno, las cosas se han ido tranquilizando, pero en determinados sitios, y todavía en esa época que habían pasado 5 años solamente, pues había que andar con cuidado. Entonces, aparte que estaba prohibido, tampoco hice ademán ostentoso de sacar la fotografía por si acaso. Bueno,
Nos vamos a tomar algunas licencias a lo largo del viaje por las rocosas y de los pasos. Entonces vamos a coger un ramal y nos vamos hasta Canyonland, que es un lugar maravilloso de la Tierra. Esto es un paisaje que fue el resultado de un gran mar que se llenó varias veces y se vació. Las zonas planas, eso era el fondo del mar, se quedó plano. Y estos barrancos es por donde se desagüaba el mar cada vez que se vaciaba. Para hacernos una idea de las dimensiones, de aquí a aquí 400 metros y de ahí al fondo, por donde discurre el río Colorado, otros 400 metros. Estamos hablando de 800 metros. Como era ambiente marino, se acumuló una gran cantidad de sal. Y luego, por otro fenómeno que no tiene de menor importancia, también se acumuló uranio aquí. Entonces, veis esa carretera, esa pista forestal que hay ahí a la izquierda, se abrió, y esta y otras muchas en esta zona, después de la Segunda Guerra Mundial, porque extrajeron uranio. Esas minas las cerraron porque no eran rentables, eran pequeñas explotaciones, y esas carreteras se utilizan hoy en día para hacer turismo de aventura con vehículos 4x4. En el río Colorado, como es tal la cantidad de sales que hay en esa zona, montaron una planta de procesamiento de esas sales y obtienen potasa. Potasa que se utiliza para hacer fertilizantes y explosivos. Y 1 o 2 días en semana hay un tren que le veis allí, comparado, lo he puesto así lejano para que podamos comparar las dimensiones de la montaña, circula un tren pues que deja vagones vacíos y se lleva los llenos y demás. Regresamos de nuevo a las rocosas por Estes Park, que es otro parque natural, las cumbres 3.000 metros. Aquí el efecto de los volcanes es más visible que en otras zonas de las rocosas y tiene multitud de lagos como toda esta zona, y este es el lago del oso, aunque no hay osos, pero bueno, de la tradición le viene. Continuamos nuestro viaje hacia el norte y el siguiente paso es el Sherman Hill, que está a 2.300 metros. Las rocosas, igual que hemos visto montañas muy altas, en otras zonas se atraviesan como si fueran tierras altas. No tiene picos, no tiene nada. Esto son 2.300, pero para el ferrocarril es un gran obstáculo. Cuando lo inauguró la compañía Union Pacific ya lo dotó de vía doble, pero a lo largo de los años han ido haciendo variantes y rectificaciones del trazado para aumentar el radio de curva y rebajar el gradiente, con lo cual los trenes han podido aumentar la velocidad y por lo tanto caben más trenes al cabo del día, porque hay líneas de estas que pasan 40 trenes al día, 40 en cada sentido. Seguimos hacia el norte y este es el siguiente paso, que es el paso del Soldado. Está también a 2.300 metros y fue el quinto paso que se construyó para salvar las rocosas y actualmente prácticamente no pasan trenes, es 1 o 2 al día, no hay más. Pero bueno, a lo mejor un día pues vuelven a revitalizar la línea. Y lo llaman el paso del Soldado porque aquí murieron congelados en una tormenta de nieve 100 soldados. En su honor pues le pusieron ese nombre. Hombre, en las rocosas y que mueran congelados pues puede ser habitual, sí, pero no en el mes de agosto, lo que nos da idea de la dureza del clima de las rocosas. Ya hemos llegado al Gran Lago Salado. El Gran Lago Salado, Salt Lake City está un poquito a la derecha, es una enorme extensión de agua que tiene unos 4.000 kilómetros cuadrados de extensión. Bueno, tenía. ¿Por qué? Porque está perdiendo volumen de agua. Hay 4 ríos que le aportan su caudal, pero ese caudal se ha visto mermado porque les quitan a los ríos el agua para regadío. Luego han construido muchos pozos artesianos alrededor, con lo cual baja el manto freático y baja el nivel del lago. Luego cada día hace más calor y cada día llueve menos. Todo eso influye para que vaya perdiendo nivel. Tiene un elevado grado de salinidad y, como cosa curiosa, el agua en la vertiente sur está 45 centímetros por encima
del agua de la orilla norte. Está desequilibrado el lago. Es así. Explicación, quizá por la elevada densidad que tiene el agua, por la salinidad, por lo que sea, pero es así. La foto está tomada, esta foto y esta, están tomadas desde la isla del Antílope. La enorme extensión de agua estaría a nuestras espaldas. Esta isla es un parque natural porque es una zona donde descansan las aves en migración. Aparte de eso, hay muchos animales que viven en libertad. Hay caballos, hay bisontes, hay ciervos. Tanto es así que los directores de Hollywood, algunos de ellos, las famosas estampidas del oeste, que esas que nos presentan las películas, las han filmado en esta isla, porque una vez que han provocado la estampida y han puesto evidentemente las cámaras y lo han filmado, el ganado no se puede ir donde quiera porque está delimitado por la isla. ¿Que no ha quedado bien la toma y hay que repetirla? Bueno, pues después de 2 días de trabajo, que les cuesta reunir al ganado, vuelven a ponerle en situación, vuelven a provocar su estampida y la vuelven a filmar. Al norte del Gran Lago Salado está el Promontory Point, que es donde hemos visto donde enlazaron las... Ya no pasan los trenes por allí, ahora pasan el Lago Salado mediante puentes. Uno por la zona norte, que aprovechando las islas han construido un puente de isla en isla, y luego en la zona sur hay un puente que es kilométrico, que primero lo hicieron con estacas de madera, pero cuando se deterioraron por el salitre lo sustituyeron por pilotes de hormigón. Evanston es el siguiente paso de montaña, 2.200 metros. No tiene nada de interés desde el punto de vista del paisaje, es bonito, pero comparado con otras zonas no tanto. Y aquí nieva mucho en invierno porque hace mucho frío. Entonces vas por la autopista y te encuentras barreras. En verano están levantadas, pero hay unos carteles que te avisan de lo siguiente. Como nieva mucho, si se acumula gran cantidad de nieve en la calzada, bajan las barreras y cortan la autopista. La van cortando por secciones. Y en el cartel te dice, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana no hay servicio de rescate. Si te saltas la barrera, allá tú. Nadie va a ir a por ti. Pero, una vez que vayamos a por ti, vas a pagar la factura de la grúa, la factura de la quitanieves y una multa de $2.000. Tú mismo, si quieres pasar, pasa. Más claro, agua. Nos hemos desviado otra vez de las rocosas y nos hemos ido a un lugar muy bonito que está en Idaho, que se llama los cráteres de la Luna. Esto es que, sin haber un gran volcán, fluyó hace 10.000 años la lava. Y fluye de 2 maneras distintas. Excepto en la zona norte, el resto es una lava que fluye tipo hawaiano, es decir, muy deprisa. Y ha ocupado una enorme extensión de terreno, que mide 84 kilómetros de largo. Y está todo lleno de... Pues, tiene su sendero, su centro de interpretación, lo puedes visitar porque es un parque natural. Te dicen que en la zona norte que tengas cuidado porque hay pumas, pero vamos, salvo eso no hay mayor problema. En la zona norte, que es donde sí se producen explosiones más violentas, ahí sí se puede ver algún que otro cráter, pero no muchos. Continuamos hacia el norte y hemos llegado al Gran Tetón. Aquí no hay tren, pero bueno, es muy bonito. Es la cumbre más alta de Wyoming, la que estamos viendo en el centro de la imagen, y tiene 4.200 metros de altitud. A nuestra derecha está la población de Jackson Hole, que es la puerta de entrada al parque del Gran Tetón. Jackson Hole vive del turismo y durante todo el año. Entonces ha crecido de una forma totalmente desordenada. Tanto es así que en la expansión irracional de su población cortaron una ruta de migración de los ciervos que viven en zonas despobladas que están más al norte, y en invierno, cuando nieva, bajan hacia el sur en busca de pasto. Pues se han encontrado con que tienen el camino cerrado, los animales no saben buscar otra alternativa y se quedan ahí generando gran bolsa, pero claro, no tienen nada, absolutamente nada que comer. Entonces les suministran forraje que se lo tiran desde helicópteros y desde aviones. Los animales pasan ahí el invierno
Y los que sobreviven, al llegar la primavera, él les dice lo que sea, vámonos para el norte, y se van otra vez hacia el norte en busca de los pastos. La cumbre que hemos visto estaría a nuestra izquierda y esa sigue siendo la cadena del Gran Tetón. Aquí vemos una superficie muy plana, pero la vista nos engaña, porque entre esta superficie plana y la montaña, el filo, vamos a ver, ahí, entre esto, ahí hay una gran falla. El terreno estaba así, si está la cordillera del Gran Tetón, el terreno estaba así, se abrió una falla, se levantó la montaña y esto se hundió. Y aquí hay un lago. Es un lugar impresionante. Y más impresionante es esta zona llana, porque al ser de esta zona de origen volcánico, bastantes kilómetros más arriba, por una erupción se formó una barrera natural y el río Snake, que es el que pasa por donde la Arboleda, pues se quedó remansado y fue acumulando gran cantidad de aluvión, y aluvión, y aluvión, y agua, hasta que el muro no pudo aguantar más la presión y reventó. Y al reventar, arrastró todo lo que tenía y a medida que iba avanzando en kilómetros, el agua se iba perdiendo su ímpetu y las piedras y la tierra se fue depositando en forma de banco plano, que es lo que vemos, todas esas superficies planas. Prosigamos el viaje y llegamos a Yellowstone, el Parque Nacional de Yellowstone, que tuvo ferrocarril. Yellowstone tiene 4 entradas, uno por cada punto cardinal. West Yellowstone, la que está al oeste, ahí llegaba la compañía Union Pacific, llegaban los viajeros, se bajaban del tren y primero en caballería y luego en vehículos motorizados, ahí por carretera a visitar el parque. El edificio de la estación se conserva y actualmente es un centro de exposiciones. Y no llega el ferrocarril ahora porque hace como 30 años o por ahí hubo una avalancha que cortó la vía del tren, entonces costaba tantísimo dinero arreglarlo que dijeron que mejor suprimían el tren y como las compañías no querían prestar servicio de viajeros, pues se juntó una cosa con la otra. El Parque Nacional de Yellowstone es un lugar maravilloso, es la caldera de un volcán que está activo, ahí estamos viendo cómo el agua está caliente, se produce vapor, hay géiseres, hay fumarolas, es un lugar impresionante, pero hay mucha vida en ese parque, porque si veis, esta zona de aquí, ahí es donde el agua está más caliente, que tiene un color como verde o azul, y ahí tiene unos 100 grados la temperatura, perdón. Bueno, verás. Esto mismo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. A medida que se aleja del centro por donde sale el agua caliente desde el interior de la Tierra, va perdiendo temperatura y va cambiando el color de las microbacterias que ya están asentadas, siendo las ocres las que el agua está más fría, 70 grados. Pero cada temperatura tiene su propia microalga o microbacterias que le da ese color. No solamente hay fumarolas, sí, también hay parajes muy bonitos como el cañón que ha excavado el propio río Yellowstone. Y aquí podemos ver tonalidades en las paredes del cañón de color amarillo, aquí y aquí, que son pequeñas emanaciones de anhídrido sulfuroso que tiñe de amarillo todo lo que tiene a su alrededor. Yellowstone, igual que destruye, crea vida, es decir, donde había vida, si ahora sale una fumarola o sale un geyser, pues se aniquila lo que había allí. Aquí había árboles y bueno, pues salió una fumarola, una fuente termal y se cargó los árboles que había aquí, pero es que en otro sitio del parque se crea vida por otro sitio, o sea que está continuamente, si vas de un año y vuelves al siguiente, ha cambiado, siempre hay cambios. Prosigamos nuestro viaje y llegamos a Butte, que es otro paso de montaña que está a unos 2000 metros. Aquí hubo unos importantes yacimientos de cobre que explotaron a cielo abierto y luego el ferrocarril se encargaba de transportar la mercancía por todo el país. Y aquí en esta zona
hay un museo de la minería, y dicen, es el museo más grande de la minería y tal. Dices, bueno, estos señores no conocen el museo de la minería alemán, ni conocen el museo del Entrego en Asturias. Vale que digas que tengas lo mejor, pero bueno, decir el más grande del mundo, pues bueno. Aquí es una zona bonita, es de baja media montaña, 2.000 metros, y el parte meteorológico dijo que al mediodía iba a haber una tormenta de nieve. Estábamos en el mes de mayo y hubo una tormenta de nieve, y puntual. Al mediodía llegó, son esas nubes negras que veis allí, avanzaron a toda rapidez, un viento tremendo, cayó granizo, cayó nieve, y la temperatura en 10 minutos cayó 10 grados. Desde el punto de vista humanístico, esta zona de Butte también es conocida porque aquí había una tribu de indios, la tribu de los Nez Percé. Y bueno, se llevaba el jefe, que era Joseph, se llevaba bien con el general Grant, y llegó a un acuerdo por el cual el general Grant les dejó una serie de valles donde ellos podían vivir con a su modo tradicional. Y el resto, bueno, pues el resto de sus tierras, pues que lo ocuparan el hombre blanco. 2 años después, el general Grant, donde dije, pues dijo Diego, y entonces no respetó su palabra y dio libertad absoluta a los colonos para que invadieran sus tierras. Los Nez Percé se enfadaron y lucharon. Hubo escaramuzas, en las películas parece que mueren miles de personas, bueno, sí, murieron 20, 30 personas, no más allá, pero hubo escaramuzas. Entonces los soldados norteamericanos los persiguieron y ellos buscaron una salida y dijeron, nos vamos a Canadá, que ahí nos dejan vivir en paz. Y buscaron un camino a Canadá, pero como les perseguían los soldados, tuvieron que dar vueltas. De aquí a Canadá, en línea recta, 900 kilómetros. Pues recorrieron 1.800 kilómetros, evitando a los soldados. En las últimas semanas, los Nez Percé andaban por la parte alta de una cordillera y los soldados iban por el valle. Si hubiesen querido, los habrían aniquilado, porque desde el punto de vista estratégico, si estás arriba, es más fácil atacar al que viene por debajo. Ellos iban por senderos que los conocían de tradiciones, mientras que los soldados iban abriéndose camino por donde podían. Pero el jefe Joseph dijo que no iban a plantear batalla porque lo que quería es salvar a su tribu. Les pilló el invierno de improviso, llegó antes de tiempo, se quedaron sin comida y claudicaron, excepto unos cuantos guerreros que dijeron que no y se quedaron en el monte, y luego pues murieron prácticamente todos congelados de hambre congelados y de hambre. Al final los Nez Percé terminaron en una reserva, como la mayoría de los indios. Se quedaron a 60 kilómetros de la frontera con Canadá. Bueno, pero sigamos. Hemos llegado al Maria Pass. Este es el paso más bajo, está a 1.500 metros de ferrocarril de todas las rocosas. Pero tiene una particularidad, y es que desde el punto de vista geológico es muy interesante. ¿Veis esa línea? Pues esa línea separa la placa del Pacífico, que es la que está por encima, de la placa continental norteamericana, que es la que está por abajo. Y están en movimiento. Se desplazan una por encima de la otra. Es lo que se llama, en términos geológicos, el cabalgamiento. Se desplazan así. En los años de las eras geológicas, es decir, en miles de años, unas veces es la placa del continente norteamericano la que pasa por debajo del Pacífico, y otras veces la del Pacífico la que avanza sobre la de la continental. Ahora mismo la del Pacífico es la que está pasando por encima de la continental. Aquí hay una área de interpretación donde te explica todo esto y te dice, si tiene usted un aparato de medición de micras, transcurrida 1 hora habrá visto cómo se ha movido la parte de arriba de la montaña. He hecho una ampliación de la montaña y si ve, perdonad, ¿veis estas zonas más claras? Aquí, aquí y aquí. Es ahí donde se rompe por el rozamiento la roca y se desliza montaña abajo. Maria Pass, al igual que el resto de los pasos que hemos visto, tiene una particularidad
que es muy diferente a los pasos de montaña que tenemos en nuestro país y en Europa. Normalmente Navacerrada, 7 kilómetros, subes y coronas y ¡boom!, y estás bajando. Vale. Te vas a los Alpes, subes y la mayoría de las veces bajas. Pirineos, subes y bajas. En los pasos de montaña de las Rocosas no es así, sino que subes y a lo mejor no son 7 kilómetros, ni 10, ni 12, ni 20 como en Pajares, sino son 60 kilómetros. Haces un recorrido llano y luego bajas a lo mejor durante 100 kilómetros. Para los camiones, en la competencia del ferrocarril, las rampas no superan el 7%, para que cualquier camión pueda subirlas y bajarlas. Los camiones, cuando llegan a la parte de arriba de los puertos, tienen que parar obligatoriamente, hacer un chequeo del sistema de freno y arrancar. No pueden pasar seguido, lo tienen prohibido, porque como les falla el freno, es una rampa muy suave, pero los vehículos cogen velocidad, cogen una cantidad de movimiento que es la masa por la velocidad al cuadrado, y eso no hay quien lo pare. El María Paz es un sitio donde pasan muchos trenes de cereal. Esta es la típica tolva norteamericana que transporta el cereal. Y mira por dónde, ahí había osos, había unos cuantos osos. Pero en los años 80 y 90 descarrilaron sucesivamente muchos trenes de cereal. Y claro, a veces donde descarrila el tren no es el sitio más fácil de llegar con tus elementos para encarrilarlo, con las grúas y tal, sino que a lo mejor pasan 2 semanas o más, hasta que limpian toda la zona. Si ha habido la desgracia que la tolva se ha abierto y se ha desparramado el grano, el oso dice, comida gratis, y a comer. ¿Y eso qué hizo? Hizo efecto llamada y fueron más osos. Tanto es así que hoy en día es muy habitual ver osos junto a las vías del María Paz. Como contrapartida, arrollan muchos osos, los trenes arrollan muchos osos, porque un coche, si tú ves un oso, un caballo, un perro, puedes frenar y más o menos puedes controlarlo, pero un tren de 2 kilómetros de longitud es imposible frenarlo para evitar el atropello de un oso o de cualquier cosa que haya en la vía. Entonces, en el mes de junio, en la parte negativa que se iba a contar, en el mes de junio, un tren arrolló a una osa y horas después otro a sus 2 osednos. Y esto es prácticamente habitual. Pero bueno, estamos ya prácticamente llegando al final del recorrido, en la zona de Idaho, que es un estado relativamente pequeño pero precioso. Si recordáis la película de El hombre que susurraba a los caballos, hay unas vistas maravillosas, pues eso es Idaho. Es una zona donde se alternan los bosques, las montañas altas y lagos, hay muchísimos lagos. Este es el de Saint Point, que el ferrocarril que se ve ahí al fondo lo salva por un puente muy largo. Y aquí, como está muy cerca de la frontera con Canadá y hay vía desde Canadá, igual te pones aquí, igual ves pasar un tren norteamericano que un tren canadiense. En esta zona, así como en Colorado, la anchura de las Rocosas es de unos 150 kilómetros, en esta zona es de unos 500 kilómetros. Son bosques interminables, zonas que quizá no haya pasado ninguna persona, no haya pasado todavía ninguna persona, valles recónditos, porque con esa extensión y ese clima tan duro es muy difícil aventurarse en estos terrenos. Hasta aquí hemos visto lo que es el ferrocarril, y yo os lo he explicado porque yo entiendo el ferrocarril, bueno, unas pinceladas de cuestiones técnicas sí, pero yo lo veo como la parte de un todo. Es decir, el ferrocarril no lo veo como una cosa aislada, sino que el ferrocarril forma parte, del ferrocarril también forma parte el paisaje que tienes alrededor, las ciudades que pasas, lo que ves, las personas con las que hablas. Ahora en Estados Unidos, en los trenes de viajeros Amtrak, han llegado a un acuerdo con los parques nacionales y cuando pasan por los parques nacionales que hacen coincidir el horario del viaje, porque el viaje en tren desde Chicago hasta Seattle o hasta San Francisco son 42, 51 horas, pues procuran que cuando pasan por los lugares más bonitos pasen de día los trenes. Entonces se suben, en esa zona se suben voluntarios que son guardas forestales de los parques nacionales, se suben y en el propio tren dan charlas sobre lo que es su parque natural, lo que está viendo el viajero
y le invitan a visitarlo y le reparten folletos y dan toda la información que haga falta. Entonces, para mí el ferrocarril es un todo, aparte de lo que pueda ser meramente que si una locomotora lleva 16 cilindros y trabaja solamente 2. Bueno, hemos visto también a lo largo de esta charla que el clima es muy duro, he hecho hincapié varias veces en ello. Sí, es muy duro en la zona de los desiertos de Colorado, pero si llueve, a las poquitas horas, salen flores. En el parque de Yellowstone, con sus aguas calientes, a poco que se enfríe el agua y haya una brina de tierra, salen plantas. Las grandes nevadas que acumulan la nieve, que después con el deshielo se va soltando poco a poco, hace que los ríos tengan agua, hay multitud de arroyos, infinidad de lagos, todo eso ha favorecido que haya extensos bosques. Bosques en los que, por lo que os acabo de comentar, que son tan inaccesibles, permiten que vivan en libertad lobos, pumas, bisontes, una osa, bueno, hay muchas osas, una osa y sus 2 osednos, que aquí tuvimos la suerte de que el viento, los osos tienen muy mala vista, pero muy buen olfato. Entonces, estábamos relativamente cerca y seguramente no nos veían. Pero como el viento era a nuestro favor, no nos olía. Entonces, todos los que estábamos allí, es decir, paramos la carretera, paramos la circulación de la carretera, todos los coches que paramos para verlos, nos acercamos a verlo porque estaba a su comida y no se percató de que estamos allí porque el viento era favorable a nosotros. Y por supuesto, ciervos por todas partes, hay que tener mucho cuidado en la conducción, en cuanto es el atardecer, cuidado, en cuanto amanece, cuidado, porque se te cruzan por la carretera y son animales imponentes. Y llegados a este punto, os recuerdo aquello que decía un dibujo animado, y esto es todo, amigos. Hola. Hola. En los pasos que atraviesan las rocosas por donde van las líneas férreas, ¿se aprovechan también para que pasen carreteras? Unos sí y otros no, la mayoría no. Van por caminos distintos. Porque el ferrocarril, aunque hemos dicho que por carretera tiene el 7%, el ferrocarril no puede subir esas rampas. Entonces buscan otros caminos, van diferenciados. Entonces, para hacer un seguimiento de una línea férrea como has hecho tú, tienes que buscar los puntos de coincidencia entre carreteras y líneas ferroviarias. Efectivamente, efectivamente. Ellos venden allí unos mapas específicos de líneas de ferrocarril, en el cual vienen las líneas de ferrocarril y las carreteras. Entonces ya te puedes guiar y te dicen en este punto vas a tener coincidencia, porque a lo mejor en el trazado del mapa ves que van juntos, pero uno está aquí y el otro está aquí, con lo cual no hay coincidencia. Entonces sí, te explican muy bien dónde hay coincidencia, en qué puntos kilométricos de la carretera vas a estar cerca del ferrocarril. Y eso es una guía estupenda. Antonio, bueno, primero enhorabuena, súper interesante. ¿Cuál es el recorrido del Zephyr, del tren que va de Chicago a Los Ángeles? ¿Por dónde pasa? Sí, pues vamos a buscar el mapa, que vale más que 1000 palabras. Sale de Chicago, viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y a Los Ángeles. No pasa por ninguno de estos pasos que hemos visto. Es decir, el Zephyr, California Zephyr, utiliza unos pasos que están al sur de donde hemos estado, que lo construyeron otras compañías ferroviarias, sobre todo Southern Pacific y Santa Fe. Y el paso por las rocosas es muy fácil, ahí no hay ningún problema, ninguno de estos problemas que hemos visto. El problema se lo encuentran cuando llegan a las cordilleras litorales. Ahí es donde tienen el verdadero problema. Y el paso del Cajón, que está
pasas el paso del Cajón y te caes a la ciudad de Los Ángeles, es el paso ferroviario más difícil que hay en todo Estados Unidos. Y va por esa ruta, no pasa por estos. Aquí hemos visto en la fotografía de presentación, hemos visto en el cañón de Glenwood, que está aquí, esa zona de aquí. Y el tren que hemos visto era por la posición un Chicago, San Francisco. Y luego en la de presentación de la charla, ahí está el Maria Paz. Y es un Seattle que está aquí, Spokane que está aquí, hasta Chicago. Ese son 42 horas. Y el de San Francisco son 51 horas de recorrido. ¿Cuál de los tres es el que merece más la pena? Para mí, espérate, cogería el de San Francisco, que no llega a San Francisco, se queda en Oakland. Pero bueno, queda igual, es lo de menos. Porque para entrar los trenes en San Francisco tienen que bordear toda la bahía. Entonces, desde que se implantó el ferrocarril, es más fácil llegar hasta Oakland, que está en la bahía justo enfrente, y ahí, mediante ferries, cruzar. Y ya está, mucho más rápido. Hola, Antonio. Hola. Enhorabuena. Gracias. Oye, yo quería preguntarte, las líneas que nos has enseñado, he visto que son líneas con trenes de mercancías. No sé si se utilizan las mismas para pasajeros también, y me llama la atención que no hemos visto ninguna electrificada. No sé por qué. Sí. Estados Unidos ha llegado a tener 400.000 kilómetros de vías. Ahora mismo tiene 250.000. Solamente el 20% se utiliza para el tráfico de viajeros. El resto es todo mercancías, que es su fuerte. Los viajeros se dan en torno a las grandes ciudades y electrificados están en la costa este, en la zona de San Francisco y Los Ángeles. En San Francisco no, en Los Ángeles también hay algunos trazados electrificados. El resto es todo con tracción diésel, todo. Efectivamente, electrificar es muy costoso, máxime teniendo en cuenta que en Estados Unidos la gasolina ha sido muy barata. Con lo cual porque no solamente poner los postes de electrificación y el hilo de la catenaria, sino que luego tienes que montar toda una red de subestaciones, más luego los hilos de alimentación y los feeders de retorno y tal. Entonces, eso es carísimo, a menos que tengas muchos trenes al cabo del día, como ocurre en las cercanías de las grandes ciudades, aquí en Europa, que sí se utiliza. Pero en un país en el que el petróleo lo han tenido prácticamente regalado, pues plantearse electrificar no se lo han planteado. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, gracias a ustedes y vamos a finalizar aquí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por la charla, ha sido muy gustativa. Este es un pequeño recuerdo. Muchísimas gracias. Y esto que tiene ahí una revista y Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias. A ustedes.